Recordamos, como siempre, como todos los jueves, los libros de Gonzalo, Un nuevo paradigma de la realidad, y también Espiritualizarse. Son libros que recomendamos a todo el que quiera profundizar o el que quiera pues, entrar más a fondo en todos los temas y en todas las charlas, en todas las sesiones que nos está mostrando Gonzalo. Hoy vamos a escuchar la sesión séptima de este curso. La semana pasada fue una sesión muy importante, fue la sesión, digamos, el paso del Ecuador, fue la sesión sobre la aceptación de la realidad como camino directo a la paz interior. Estoy seguro que todos la recordáis perfectamente. La quinta también fue una sesión muy importante sobre las leyes universales. La sexta sobre la aceptación de la realidad, y hoy, en la sesión número 7, Gonzalo nos va a hablar sobre la autorresponsabilidad o el victimismo. Muy bien, Gonzalo, pues te cedo la palabra. Voy a dejar de compartir y ya estamos, ¿no? Ya estamos. Perfecto, perfecto. Pues entonces, como tú has dicho, hablaremos hoy de la autorresponsabilidad, ¿verdad?, versus el victimismo, ¿no? Y cómo este es un tema importante de comprender también para alcanzar nuestra paz interior, ¿no? Como veréis, o como veremos ahora, este asunto de la autorresponsabilidad va muy ligado con el tema de la aceptación de la realidad que hablemos en la sesión anterior, ¿no? Y si os parece, empecemos por recordar, para que esto tenga sentido, lo que vamos a decir hoy, cuál es la función principal del universo, ¿no? En las charlas anteriores hemos planteado el hecho de que estamos en una escuela de almas, ¿no? De que todos los mundos físicos, todos los mundos de la tercera dimensión son escuelas de almas, este planeta y otros más que haya por allí, si es que los hay, que no cabe duda de que los debe haber, ¿no? Y bueno, y cómo esta visión que siempre han tenido los místicos y los maestros espirituales, acordaros que citamos en el cristianismo a San Basilio y a San Alfonso, ¿no? Pero también en las filosofías orientales se afirma lo mismo, cómo esto pues tiene ya más sentido racional una vez que estamos metidos en la física moderna, ¿no? En la física cuántica y no tanto en la física clásica de la antigüedad, ¿no? Entonces, sabemos o hemos dicho que la consciencia de alguna manera crea la realidad, ¿verdad? Y que lo hace con un propósito pedagógico, con un propósito de amor. En las leyes universales vimos que todo lo que ocurría en el universo ocurría por amor, ¿verdad? Y entonces, bueno, de ahí nuestra necesidad de aceptar la realidad que veíamos como la voluntad de Dios en el mundo, ¿no? Entonces, ante la vida, ante el mundo, cuando ocurren cosas que tienen valor pedagógico para nosotros, ¿verdad?, pero que por lo tanto no son a veces agradables a nuestro ego, siempre podemos tener como dos actitudes diferentes, ¿no? La primera actitud es la actitud de la víctima, ¿no? La víctima siempre echa la culpa de todo lo que le ocurre al exterior de uno mismo, ¿no? Y es, por ejemplo, muy fácil que la víctima piense, hombre, no puedo ser feliz porque mi pareja es imposible, o porque mi jefe no hay quien lo aguante, o si eres el jefe, porque los empleados son vagos y no hacen bien su trabajo y no tienen iniciativa, o porque la sociedad está fatal, o porque hay una crisis económica, o porque no tengo salud, o por lo que sea. Siempre, de alguna manera, echamos la culpa de nuestros sentimientos internos o nuestras emociones internas a cualquier cosa que esté fuera de nosotros, ¿no? Eso sería el paradigma de la víctima, por así decirlo, ¿no? Y nos damos cuenta que en el victimismo nos crea dos problemas graves para nuestra paz interior, ¿no? Y ambos son que sentimos un sentimiento habitualmente o bien de carencia o bien de impotencia, ¿verdad? O los dos juntos, ¿ok?
Y cuando estamos en carencia o en impotencia o culpando a los demás o al exterior de cómo nosotros nos sentimos, nosotros realmente perdemos todo nuestro poder de transformación y de crecimiento espiritual, ¿verdad? Porque no estamos aceptando la realidad ni comprendiendo por qué ocurre, sino que la estamos resistiendo, ¿no? Desde el paradigma de la víctima, lo más que se puede conseguir es llegar a la resignación, ¿no? Podemos estar en rebeldía, ¿no? Pero si pasamos la rebeldía podemos llegar a la resignación, pero nunca podremos llegar a la aceptación de la voluntad de Dios desde el paradigma de la víctima, ¿no? Desde que sentirnos víctima del exterior para no ser felices nosotros, ¿verdad? Sin embargo, el paradigma de la autorresponsabilidad nos permite comprender que todo lo que nos ocurre, ¿verdad?, está dirigido por y creado por el universo a través de las leyes universales con un propósito pedagógico, que en definitiva es un propósito de enseñanza, es un propósito de amor, por lo tanto, ¿no? El propósito del universo es que los hijos de Dios, que son las almas, ¿no?, pues vayan creciendo, ¿no?, en nivel de conciencia y puedan unirse a Dios más y más cada vez a través de la evolución de la conciencia, ¿no? Entonces, fijaros que una de las frases que utilizamos muchas veces cuando hablamos, ¿verdad?, es esta, ¿no? Decimos, esto me molesta. ¿Okay? ¿Cuántas veces sin querer hemos pensado eso o nos hemos expresado de esa manera, ¿no? Y yo lo que propongo es pasar a un paradigma diferente, ¿no? Donde ya no pensemos esto nos molesta, sino yo me molesto con esto. ¿Ok? El que yo me ofenda, me moleste, me entristezca o tenga cualquier reacción emocional o sentimental negativa, es mi responsabilidad, soy yo el que tengo que aprender a gestionar mis emociones y mis sentimientos con independencia de la realidad exterior, ¿verdad? Por eso, como el lenguaje es poderoso, una de las primeras, digamos, sugerencias, ¿verdad?, que os puedo hacer a todos y que yo he estado intentando practicar estos últimos años, es no hablar en términos de esto ¿vale? Me disgusta, me molesta, me entristece, lo que sea, sino yo me molesto, me entristezco, me da con esto. Con lo cual, el problema ya no es de esto, el problema es mío, que con esto tengo una reacción negativa. Y donde lo tengo que sanar es aquí dentro, no ahí fuera, ¿verdad? Entonces, ahora, curiosamente, como dijimos en la aceptación, en la charla de la aceptación, si queremos cambiar nuestra realidad, ¿verdad?, la manera más rápida de hacerlo es aceptarla, porque una vez que la hayamos aceptado y no nos quite la paz, esa realidad ya no tiene un propósito pedagógico, ya hemos aprendido lo que nos viene a enseñar. Y una vez aprendido lo que nos viene a enseñar, será el propio universo, ¿no?, a través de las leyes, vamos, o Dios, porque cada uno como lo quiera imaginar, ¿no?, pensar, el que nos cambiará la realidad, porque claro, la sabiduría siempre es eficiente y no malgasta eventos, ni malgasta energías, ni situaciones que no tengan un valor pedagógico, ¿verdad?, para las almas en cuestión. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que el único sitio donde tenemos que trabajar para que el exterior deje de molestarnos, ofendernos, entristecernos, es en nuestro interior. Y que siempre lo hacemos al revés, intentamos cambiarlo de fuera, ¿verdad?, para que podamos sentirnos ya mejor con una realidad que ya le apetece más a nuestro ego, ¿verdad?, sin comprender que lo primero que tenemos que hacer es aceptar esa realidad que nos molesta, entre comillas, comprendiendo que tiene para nosotros un objetivo o un propósito pedagógico, ¿no? Y una vez que eso ya no nos quite la paz, ya no será un problema para nosotros, porque con mucha probabilidad la ley de correspondencia cambiará las circunstancias externas porque ya no las necesitamos, y si por alguna razón se perpetúan porque también son útiles para otros que estén en el mismo proceso de crecimiento, para nosotros ya no será un problema. Con lo cual, de una manera o de otra, nos, digamos, superamos el problema o la dificultad, ¿verdad? Entonces, fijaros que con el paradigma de la víctima
siempre estamos culpando a algo, a alguien de lo que nos ocurre, ¿no? Entonces llegamos a un resentimiento contra la sociedad porque, claro, como están las cosas es imposible ser feliz, ¿no? O el rencor a una persona concreta que nos ha hecho, entre comillas, algo, ¿verdad?, que en su momento pues, nos ha molestado o hemos considerado que no era apropiado o oportuno. Y si no estamos resentidos o rencorosos, entonces volvemos, pues nos pasamos a la culpa personal, ¿no? No es que yo tengo la culpa y me culpo a mí mismo porque fíjate lo que hice en el pasado, no sé qué y no sé cuántos. Bien, vamos a ver. En el universo no hay culpables. ¿Okay? Eso es una cosa que tenemos que comprender, que con la cultura actual y con la educación que hemos recibido es difícil de entender hasta que no lo pensamos mejor, ¿no? El universo lo que sí hay es responsables, ¿ok? Fijaros que siempre las tradiciones espirituales han hablado del concepto de karma, o en Occidente, por ejemplo, en el cristianismo, pues las consecuencias naturales del pecado, que es lo mismo, ¿no? Entonces, ahí tenemos que comprender que eso no nos habla necesariamente de culpabilidad, ¿verdad? Sí de responsabilidad. Cada uno de nosotros hace las cosas lo mejor que puede y sabe. Lo que pasa es que todos manejamos algún nivel de ignorancia o no estaríamos aquí, ¿verdad? Y ese nivel de ignorancia nos lleva a veces a cometer errores, ¿no? Y esos errores que cometemos tienen sus consecuencias, evidentemente, ¿no? Pero otra cosa diferente es que el que cometa el error sea culpable, ¿ok? Es responsable y vivirá las consecuencias, eso es inevitable, por la ley del karma o por las consecuencias naturales del error o del pecado, pero de ahí a sentirse culpable va un camino largo, ¿no? Vamos a ver, si yo tengo que subir una montaña, ¿verdad? Y la evolución espiritual es subir por la ladera de una montaña de alguna manera, yo prefiero hacerlo sin una mochila de 20 kilos a mi espalda, ¿verdad? Porque si llevo una mochila de 20 kilos a mi espalda, pues tendré que parar más frecuentemente a beber, a descansar, a lo que sea, y haré menos eficiente mi escalada que si no llevo una mochila de 20 kilos a la espalda, ¿no? Por lo tanto, ante los errores de los demás o ante nuestros errores, lo que tenemos que comprender es que nadie es culpable, ¿verdad?, pero que las consecuencias de esos errores tendremos que vivirlas, porque es parte de nuestra pedagogía educativa como almas, ¿no? Y por lo tanto, para eso es bueno comprender que cuando el alma viene aquí a hacer un curso, ¿no?, de crecimiento, tiene tres cosas, ¿no? Tiene lo que llamamos destino, tiene misión y tiene función, ¿ok? ¿Y cuál es la diferencia de estas tres cosas? Verás, el destino es todo aquello que nosotros tenemos que vivir, pero que tenemos que aprender, y por eso solemos obtener peores resultados en esas cuestiones, nos cuesta más, ¿verdad? Y nos molesta el ego porque nos saca de la zona de confort, ¿no? El ego lo que quiere es comodidad, certidumbre y que no haya ninguna sorpresa, ¿no? El destino es el curso pedagógico que la divinidad o el universo ha diseñado para nosotros, ¿no? Y el éxito en nuestra vida, más que por ninguna otra cosa, creo que debe ser medido por cuánto hemos aprovechado ese destino, ¿verdad? Cuánto hemos conseguido aprender lo que veníamos a aprender, ¿verdad? Por lo tanto, no hay que preocuparse ni volverse loco cuando vemos que algunas cosas no nos salen bien, porque esas cosas son nuestro destino, ¿verdad? Y es verdad que cada persona tiene un destino diferente, porque tiene unas necesidades de crecimiento diferente, y es normal que en nuestras vidas nosotros veamos, oye, pues nos va bien en las relaciones personales o familiares, ay, pero nos va más difícil en lo profesional o en el trabajo, ¿no? O en la salud, o en esto o en aquello, o al revés. Nos va muy bien en el trabajo, pero luego no hay manera de que tengamos buenas relaciones, o tenemos buena salud, pero no tenemos éxito en no sé qué, ¿no? Entonces, cada persona tiene su destino, ¿verdad?, específico, que no es igual que el nuestro, ¿verdad? Bien, por lo tanto, el destino es lo que cada uno de nosotros tiene que aprender en ese curso, ¿verdad? En ese sentido es lo más importante que tenemos que hacer, más todavía que nuestra misión, como ahora veremos, ¿verdad? Porque para nuestra misión el universo siempre tendrá un plan B, si no lo hacemos bien, pero nuestro destino es inevitable, ¿no?
Y por lo tanto, además, ya sabes que muchos de los maestros espirituales siempre han dicho que el mayor servicio que le podemos dar al mundo, ¿no? O al universo completo, es nuestro propio crecimiento, ¿no? Porque eso eleva nuestra vibración y esa vibración es aprovechada donde Dios disponga, ¿no? Y mientras que lo que nosotros hacemos en concreto sí lo sabemos, ¿no? O sea, sabemos que hoy hemos hablado con alguien o que hemos ayudado a no sé quién o que hemos hecho lo que sea, pero no sabemos cómo está aprovechando el universo nuestra vibración, ¿verdad? Porque la energía es más contagiosa que la gripe y la contagión elevada de una persona, vimos en los niveles de conciencia, por ejemplo, como un nivel de conciencia tipo Teresa de Calcuta o Gandhi podía contrarrestar la negatividad de millones de personas, ¿no? Hasta 700 millones de personas habían calculado, ¿no? Con lo cual, insisto que nuestro crecimiento personal ya es en sí mismo un gran servicio que le podemos dar al universo y eso ocurre de forma pasiva, ¿no? Nuestra misión es lo que hacemos de forma activa, de alguna manera, ¿verdad?, para contribuir al crecimiento de los demás. ¿Ves? El destino es lo que hacemos para crecer nosotros y la misión es lo que venimos a contribuir al crecimiento de los demás. ¿Ok? Y la misión es lo que nosotros ya sabemos hacer, de alguna manera, a través por el crecimiento previo de nuestro alma, ¿no? Y eso lo ponemos al servicio del crecimiento colectivo porque el crecimiento de las almas es individual y colectivo al mismo tiempo, porque no podemos crecer por otro, pero tampoco podemos crecer sin otro, ¿verdad? Porque necesitamos personas para que nos confronten, que nos creen las dificultades, lo que sea, que nos lleva a nosotros al crecimiento personal, ¿verdad? A través de la aceptación de la realidad, ¿verdad? Entonces, además del destino, que es lo que tenemos que aprender, y de la misión, que es lo que contribuimos al aprendizaje de los demás, cuando venimos al mundo físico todos tenemos además una función, ¿verdad? Función es lo que cada uno de nosotros hacemos de alguna manera para ganarnos la vida, ¿no? Entonces, cuando analizo mi vida, tengo que ver cuál ha sido mi destino, qué me ha costado más en el pasado, dónde no he tenido buenos resultados, dónde me sigue costando hoy, ¿no? Tenemos que ver nuestra misión, que es cómo estoy contribuyendo pues, al crecimiento de otros, ¿no? O, de la manera que sea, ¿no? A través de la enseñanza, de la compañía, del cuidado, de lo que sea. Y la función es lo que hacemos para ganarnos la vida. Claro, las personas son muy felices cuando la misión y la función coinciden. Lo que pasa es que eso no suele ocurrir hasta que el nivel de conciencia es muy alto, ¿verdad? Porque antes de eso necesitamos que la función y la misión sean distintas porque también crecemos mucho a través de hacer nuestra función con las dificultades que eso nos trae, ¿verdad? En el trabajo, en las relaciones con las personas, en nuestro mundo profesional, etc. Cuando el nivel de conciencia ya se hace muy alto, sí suele coincidir la misión con la función, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de un ángel, coincide perfectamente la función y la misión porque los ángeles solo se dedican al servicio, ¿no? Y entonces eso lo veremos con más detalle en la conferencia del servicio, ¿no? Pero bueno, saber que cuando vayamos subiendo el nivel de conciencia será más probable, ¿no?, la posibilidad de que la función y la misión coincidan, ¿verdad? Entonces, mira, siempre con cada conferencia me gusta recomendar algún libro que trate el tema de la conferencia, en mi opinión, ¿no?, con maestría, ¿no?, y con detenimiento, ¿no? En este caso, en este tema de la autorresponsabilidad y el victimismo, me gustaría recomendaros un libro de una psicóloga canadiense muy experta que se llama Anie con dos Ns, Anie Marquier, con Q, Marquier. Y el libro se llama El poder de elegir. Creo además que se puede conseguir el PDF en internet, pero vamos, si no se compra en Amazon o lo que sea. Creo que este libro hace un tratamiento magnífico, ¿no?, de la diferencia. Bueno, yo en mi libro inicial le dedico un capítulo, también le dedico un epígrafe en el segundo, Espiritualizarse, ¿no? Pero bueno, este libro que estoy recomendando es todo ello dedicado solo a esto, ¿no? Con lo cual creo que os puede ayudar. A mí me ayudó mucho leerlo, me gustó, me parece que lo explica todo bastante bien y por lo tanto pues os lo recomiendo, ¿no?
Y fíjate que la autora en ese libro, si me permitís os lo voy a leer, porque para qué me lo voy a inventar yo si está muy bien explicado, ¿no? Explica perfectamente cuáles son los síntomas del victimismo, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando estamos en el paradigma de la víctima, ¿no? Y ella dice que, claro, que normalmente estamos en frustración porque tenemos una impresión siempre de carencia, ¿no? Siempre tenemos una insatisfacción permanente que es expresada o reprimida. El sentimiento de la víctima es este sentimiento de pobre de mí, ¿no? Que tantas veces tenemos. Por ejemplo, el victimismo nos lleva a una decepción constante en las relaciones, ¿verdad? Nos cuesta mantener relaciones sanas y agradables porque siempre estamos pensando que no recibimos todo lo que merecemos. Por ejemplo, incapacidad de centrarme en mí mismo, ¿no? Porque cuando estoy en el paradigma de victimismo estoy centrado en lo exterior, ¿no? Que es lo problemático o lo que yo veo como problemático, porque no me veo a mí como problemático, la culpa es siempre de lo exterior. Ahí hay una gran ausencia de sabiduría, ¿verdad? Porque no se comprende bien la realidad. Y también hay dificultad para la objetividad y para el discernimiento, ¿verdad? Cuando estoy en el paradigma de la víctima. Generamos miedo al engaño, miedo al abandono, tenemos sentimientos de soledad, se nos dificulta amar incondicionalmente, tenemos complejo de persecución, sentimiento de vivir en un mundo ingrato, incapacidad de recibir amor, ¿no? Sentimiento de injusticia, de impotencia. No comprendemos que en el universo no existe la injusticia, lo único que existe es la correspondencia, ¿verdad? Pero no la injusticia. En el universo hay una justicia perfecta, ¿no? Una cosa es un proceso evolutivo de conciencia y otra cosa es la injusticia, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en el paradigma de la víctima, nos sentimos altamente manipulables por todo aquello, ¿verdad?, que activa la programación negativa dentro de nosotros, ¿no? Perdemos autoestima, generamos sentimiento de culpa, creemos que trabajamos mucho pero con poco éxito y poco disfrute. Se nos dificulta, ¿no?, en el paradigma de la víctima también experimentar la alegría, la ligereza, el humor, la paz, ¿verdad? Y normalmente estamos muy cansados, habitualmente generamos enfermedades, ¿no? En fin, estos son algunos de los síntomas que seguro que podéis haber observado en vosotros. Yo casi todos ellos los he observado en mí mismo, sobre todo cuando estaba en el paradigma de la víctima, que lo estaba, ¿no?, antes de comprender espiritualmente pues todas estas cosas que estamos hablando en estas sesiones, ¿no? Por lo tanto, si habéis visto en vosotros algunos de los síntomas que acabo de mencionar, pues eso puede querer decir que al menos en algún porcentaje todavía estamos de forma el paradigma de la víctima y tenemos que reflexionarlo, ¿no?, a través de la introspección, ¿ok? Entonces, decíamos que las almas vienen con destino, misión y función. Y por lo tanto, una de las cosas que tenemos que empezar a aprender ya mismo, ¿no?, es a respetar los destinos ajenos, ¿no? O sea, normalmente vemos a la gente cometer errores y enseguida les culpamos, ¿no?, por idiotas, por estúpidos, por poco esforzados. Pero tenemos que comprender que ellos están viviendo su destino y que son cosas que tienen que aprender, ¿verdad? Y que si la divinidad les está dando la oportunidad y el tiempo para aprenderlo, nosotros no se lo podemos quitar. No sé si me explico, ¿no? Entonces, fijaros que además la falta de respeto lleva a dos consecuencias importantes. Una es que elimina nuestra capacidad de servicio. Cuando hablemos del servicio en una de las últimas sesiones, veremos como una de las herramientas absolutamente necesarias para hacer un buen servicio es el respeto, ¿no? Sin respeto no podemos servir, ¿verdad? Se dice, hay una frase de los maestros espirituales muy buena que leí, no me acuerdo qué místico lo decía, pero me acuerdo que se me quedó grabada la frase, ¿no?, que decía que para servir con amor es necesario respetar con sabiduría. Y para respetar con sabiduría es necesario comprender que todo el mundo está viviendo un destino, ¿no?, y que el destino ajeno puede ser distinto que el nuestro, ¿no?, y que también tenemos que respetarlo, ¿no? Porque además la segunda consecuencia de no respetar
es que entramos en modo de agresión, ¿verdad? De imposición de ego. Yo tengo razón y tú no, ¿verdad? Y tengo que demostrártelo, ¿ok? Y entonces, cuando hay agresión o hay imposición de ego, tenemos que comprender que en los seres humanos tenemos 3 niveles de agresión del que tenemos que estar vigilantes, ¿no? Claro, el primer nivel de agresión es la agresión física. Ya supongo que la mayor parte de las personas que están en esta conferencia ya no están en el problema de estar físicamente agrediendo a la gente, ¿no? Es un tema que ya se ha, de alguna manera, no superado. Digo por los que estamos aquí, no por la sociedad en general, como vemos todos los días, ¿no? Pero la agresión física ya no es un problema normalmente para nosotros. Pero tenemos un segundo nivel de agresión, que es la agresión verbal, ¿verdad? O sea, ya no estamos pegando a nadie, pero sí estamos discutiendo con las personas y llevándoles la contraria y diciéndoles que nosotros sabemos más o que ellos están equivocados o lo que sea, ¿no? Lo que llamamos la agresión verbal. Pero incluso si esa ya la tenemos dominada, entonces tenemos que concentrarnos en un tercer nivel de agresión, que es la agresión mental. Fijaros que nosotros, yo por ejemplo, esto cuando era un hombre más joven me pasaba mucho. Yo pensaba que si yo pensaba que alguien era idiota, pues ahí no pasaba nada, ¿no? O sea, mientras yo no le agrediera físicamente o no le insultara, el que yo pensara que alguien es idiota, pues no tenía ningún efecto en nada, ¿no? Porque era un pensamiento no expresado y no actuado, ¿no? Y por lo tanto, pero es un gran error que yo cometía el pensar que la violencia mental no tiene efecto sobre la realidad, ¿verdad? Sí que lo tiene, porque una vez más la energía es más contagiosa que la gripe, hemos dicho muchas veces, ¿no? Y el pensamiento, como veremos en la próxima sesión, es una cosa, igual que una mesa. La única diferencia es que la mesa que estoy tocando ahora pues tiene una vibración más lenta y por eso la puedo tocar, y el pensamiento tiene una vibración más rápida y por eso no lo puedo tocar. Pero no quiere decir que no esté hecho de lo mismo que la mesa, ¿verdad? Simplemente es energía de más vibración. De hecho, tengo un libro aquí en mi despacho que se titula así: Los pensamientos son cosas, ¿verdad? Lo que pasa es que cosas que vibran más rápido y por eso no las podemos ver, ni oler, ni tocar, ni percibirla por los sentidos. Pero no dejan de ser cosas reales que tienen efectos en otras cosas, ¿verdad? Y por lo tanto, aunque tenemos que comprender que nuestro pensamiento no es el que crea nuestra realidad, sino que es la conciencia siguiendo nuestras necesidades de aprendizaje, sí que es verdad que el puro pensamiento tiene muchos efectos en todo. Hoy en día ya casi todos los médicos reconocen el poder del pensamiento sobre la salud, ¿no? Lo que se llama el efecto psicosomático, ¿no? Eso incluso los médicos más tradicionales lo han observado muchas veces y nadie lo niega, ¿no? Por lo tanto, si el pensamiento tiene efecto en nuestra salud, también tiene efecto en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy relacionándome con una persona de la que pienso que es idiota, estúpido, que no me cae nada bien, que estoy hasta las narices, lo que sea, aunque yo no lo exprese y aunque yo no actúe sobre ese pensamiento me está dificultando la conexión con esa persona, porque su campo energético sí lo capta, aunque él no se dé cuenta. No sé si me explico, ¿no? Por lo tanto, tenemos que comprender que si queremos ser de servicio a los demás y queremos tener relaciones de amor, que ya también hablaremos de ella, ¿no? En otra próxima charla, de las relaciones de amor versus relaciones de ego, tenemos que vigilar nuestra violencia mental, ¿verdad? Es el último nivel de violencia que se erradica. Primero se erradica la física, luego se erradica la violencia verbal y para erradicar la violencia mental sí que necesitamos un mayor nivel de conciencia que para erradicar las dos primeras, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos que ser conscientes, ¿verdad? Porque muchas veces el pensamiento es el origen de la acción, ¿no? Y es muy difícil hacer algo que no se haya pensado antes, ¿no? Y por lo tanto, con las demás personas, si queremos ser de servicio y poder ayudarlas y poder contribuir a nuestra misión, ¿verdad? Tenemos que aprender a mantener pensamientos neutros sobre todo, ¿no? Sobre todo sobre las personas, ¿no?
Y un pensamiento neutro es ese que comprende que esa persona es un alma, y por lo tanto es tu hermano, porque tiene el mismo padre, ¿no? Y que está en un curso evolutivo igual que tú, y que hay almas que no son culpables de ser más infantiles, como mi nieto no es culpable de tener 3 años y tener que ir de momento a párvulos. Hombre, si a los 20 años están párvulos, eso es otro problema, pero que a los 3 años estén párvulos es lo normal, ¿verdad? Y por lo tanto, fijaros cómo nosotros consentimos mucho más a los niños pequeños cualquier cosa porque no tenemos la expectativa de que sepan gestionarse, pero cuando el cuerpo físico de la persona ya es adulto, tenemos unas expectativas o unas exigencias, ¿verdad?, generadas por nosotros mismos de cómo deben comportarse los demás, ¿verdad?, que a veces no corresponden con el nivel evolutivo de las almas en cuestión, ¿no? Y por lo tanto, ese respeto, ¿verdad?, al proceso evolutivo del otro es algo absolutamente necesario si queremos ser de servicio y si queremos erradicar la violencia mental, ¿verdad? Porque nosotros siempre tenemos opiniones egoicas sobre cómo tiene que ser todo o debería ser todo, ¿no? Y cuando las personas hacen cosas distintas, a veces nos produce mucho rechazo, ¿no?, mucha alergia interna, ¿no? Y tenemos que aprender a resolver eso en nosotros, ¿verdad? Para que no tengamos, insisto, violencia mental, ¿verdad? Porque la transformación espiritual no significa ni implica ni siquiera agresiones a otras culturas o a los destinos ajenos. Eso tiene que ser respetado. O sea, para defender el amor no hay que atacar lo contrario, ¿verdad? De hecho, el Evangelio no nos dice que atacar el mal sea la mejor manera de imponer el bien, sino que nos dice lo contrario. El Evangelio dice que tenemos que ahogar el mal, entre comillas, en abundancia de bien, pero no luchar contra ello o atacarlo o lo que sea, ¿no? Es simplemente ahogarlo en abundancia de bien, ¿no? O como bien decía San Agustín, una gran frase, ¿no?, donde no hay amor, pon amor y sacarás amor, ¿verdad? El amor siempre se impone, es imposible que no se imponga porque es la fuerza fundamental del universo, pero tenemos que aprender nosotros mismos a vivir en amor, ¿no? Y eso indica respetar el destino de los demás, ¿verdad? Entonces, también tenemos que comprender que esto es un concepto importante de comprender para todo, ¿no? Es que cuando cometemos un error, o en términos cristianos un pecado, ¿no?, lo que sea, no estamos ofendiendo a Dios, ¿verdad? Dios es inofendible, o sea, si para Dios ser ofendido tendría que tener ego, ¿ok? Y claro, un Dios que pueda ofenderse no es amor. El amor nunca se ofende. El amor enseña, el amor comprende, el amor perdona, pero el amor no se ofende el ego, ¿ok? Eso lo tenemos que tener claro. Y cada vez que nos sintamos ofendidos por algo o por alguien, tenemos que saber que todavía tenemos dentro de nosotros una parte de ego que no hemos, ¿verdad?, de alguna manera neutralizado o trascendido, ¿no? Y esto nos lleva también, como tema central de la autorresponsabilidad, a hablar un minuto del tema del perdón, ¿no?, ¿verdad? Porque el Evangelio nos dice que tenemos que perdonar 70 veces 7, es decir, todo el rato, ¿no? Pero cuando hablamos del perdón, tenemos que comprender que hay 2 tipos de perdón. Esto es lo que hay que entender, ¿no? El perdón superficial y el perdón profundo, ¿verdad? Cuando yo era un hombre más joven y no había entrado en esto de la espiritualidad, yo solo comprendía o admitía en mi mente lo que yo llamo el perdón superficial, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona el perdón superficial? El perdón superficial funciona más o menos de esta manera. Yo creo que fulanito o menganita me han hecho algo, ¿vale? Pero como yo soy un hombre, ¿vale?, que quiero elevarme, que quiero tal, pues decido perdonarles, que en ese punto significa no retaliar, no vengarme, o sea, no hacer nada, ¿no?, en la dirección de retaliación, ¿no? Lo malo del perdón superficial es que tiene 2 problemas de base. Una, todavía no he comprendido cómo funciona el universo, ¿verdad? Y 2, puede ser selectivo. Digo, porque puedo decidir perdonar esto, pero no aquello. O perdonar a fulano, pero no a mengano.
O perdonar hoy, pero no el año que viene si se repite. O sea, el perdón superficial siempre es selectivo y siempre implica una falta de comprensión del funcionamiento real del universo, ¿no? Y además es costoso, ¿no? Nos cuesta como un esfuerzo hacerlo, ¿no? A veces, ¿no? No le apetece al ego perdonar en algunas ocasiones. Ahora bien, el perdón profundo, ¿verdad?, funciona de una manera muy distinta, ¿no? El perdón profundo, lo primero que comprende es que nadie nos ha hecho nada, nunca. O sea, acordaros de la frase de San Alfonso Ligorio que ya he citado 2 o 3 veces en estas conferencias, ¿no? Nunca culpéis al demonio ni a los hombres de los males que os acontezcan. Todos los bienes y los males vienen de Dios. O sea, es decir, que si queremos enfadarnos con alguien, tiene que ser con Dios, no con el instrumento que Dios use para que a nosotros nos ocurra algo que nos tiene que ocurrir por ley de correspondencia, por nuestra necesidad de crecimiento. ¿Ok? Entonces, el perdón profundo comprende que yo soy autorresponsable, que todo lo que a mí me ocurre por mi necesidad de crecimiento y que no debo culpar a los demás por mi necesidad de crecimiento, ¿verdad? Tampoco tengo que culparle a Dios, porque Dios lo que está haciendo es diseñándome y acompañándome y creándome, ¿no? Una pedagogía para la evolución de la conciencia, que es el mejor regalo de amor que le puede dar a sus hijos. Igual que los padres físicos en la tierra, intentamos todos educar a nuestros hijos lo mejor posible. Otra cosa es que acertemos o no acertemos, o lo hagamos mejor o peor. Pero, hombre, cuando yo castigo a un nieto de 3 años porque ha hecho una burrada 2 minutos a que lo piense en su habitación, no le estoy castigando. O sea, no tengo un sentimiento negativo, yo no estoy enfadado, no, le estoy educando, ¿verdad? Por eso incluso cuando castiguemos o no a nuestros hijos o a nuestros nietos o lo que sea, tenemos que estar seguros de que no lo estamos haciendo desde el ego, o sea, desde joder, esto que ha hecho me ha enfadado muchísimo, mira, me ha roto este jarrón y me ha castigado, pero eso no es un castigo amoroso, ¿verdad? El castigo amoroso es pedagógico, el amor no castiga, el amor enseña, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, incluso en la vida, cuando tengamos que ser educadores, o bien de nuestros propios hijos, o bien los que seáis profesores, o bien lo que sea, o nuestros nietos, tal, comprender que cuando les disciplinemos, entre comillas, tiene que ser desde el amor, no desde el fastidio o desde el enfado, en definitiva desde el ego, ¿no? Oye, se ha roto el jarrón, pues se ha roto el jarrón, no pasa más, es un jarrón, no me va a cambiar la vida. Ahora, el niño tiene que aprender a no romper jarrones, fenomenal. Pues entonces, a lo mejor le castigo 2 minutos en la habitación para que lo piense y se le quede fijado, ¿verdad? Y ayudar a enseñarle a no romper jarrones, pero no desde el enfado egoico porque el niño ha hecho una trastada que no tenía que haber hecho y ha roto un jarrón, ¿no? Entonces, el perdón profundo comprende que nadie te hace nada, que como dice San Alfonso Ligorio, todo viene de Dios. Y que Dios use este instrumento o ese otro instrumento para que a ti te ocurra algo, la autorresponsabilidad te lleva a darte cuenta que eres tú el que tenías esa necesidad de crecimiento. Y que el universo puede usar o tu pareja, o un amigo tuyo, o un desconocido, o tus hijos, o tus padres, o quien sea, ¿verdad?, para que tú aprendas lo que tienes que aprender de esas situaciones, ¿verdad? Y que las aceptes y que no las resistas y que te hagas autorresponsable en tu paz interior, que no depende de ninguna circunstancia externa. Porque claro, mira, hay un refrán en Estados Unidos que dice que solo hay 3 seguridades en la vida: la muerte, los impuestos y el cambio, ¿no? Entonces, el cambio siempre se va a producir en lo exterior, ¿ok? Y por lo tanto, si nosotros dependemos de nuestra felicidad de las circunstancias exteriores, no tenemos ningún poder, porque solo seremos felices cuando en el cambio de las circunstancias exteriores estemos pasando por un momento que nos es agradable al ego, ¿no? Pero ahí no vamos a encontrar la felicidad, porque yo os aseguro que la vida cambiará. Fijaros lo que decía el sabio oriental, ¿no? Dice, nunca puedes meter 2 veces el pie en el mismo río. Porque claro, el agua que lo moja la segunda vez ya no es la primera, ya pasó, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que nosotros generar nuestra paz y nuestra felicidad internamente y no tenerla expuesta a las circunstancias exteriores. Por ejemplo, si
hace 30 años, yo salgo un día a la calle y un tío viene por detrás, me da un garrotazo en la cabeza, me hace una brecha y me roba la cartera, yo hubiera cogido un cabreo morrocotudo, hubiera ido a la policía a denunciar a este tío por qué me tiene a mí que dar un garrotazo, esto es un criminal, no sé qué, yo iba tan tranquilo. O sea, yo hubiera culpado al agresor de cómo yo me sentía. Seguro, hace 30 años hubiera hecho eso, ¿no? Ahora, si yo salgo hoy a la calle y alguien me da un garrotazo y me roba la cartera, yo lo primero que voy a pensar es lo siguiente, me voy a olvidar del tío que me ha dado el garrotazo, lo que voy a pensar es, Gonzalo, ¿qué necesidad de crecimiento te queda pendiente para que te hayas hecho correspondiente con que un tío te haya dado un garrotazo? ¿No? Es decir, que todavía me falta capacidad de perdón, o me falta capacidad de aceptación, o qué hay en mí, ¿verdad? O tengo algún nivel de violencia todavía en mí mental que no he sido consciente, pero la estoy manejando, ¿no? O sea, ¿qué hay en mí que me ha hecho correspondiente con que esa persona me dé un garrotazo? Y la verdad, ¿quién ha sido el que me ha dado el garrotazo? Me lo ha dejado de dar, me importaría mucho menos que qué necesidad de crecimiento tengo yo pendiente para que ese evento se pueda dar. ¿Me explico? Por lo tanto, esto creo que es importante para nuestra paz interior, porque si no, no llegaremos nunca al perdón profundo. Y el perdón superficial no es suficiente porque nunca lo hacemos el 100% del tiempo. O sea, para realmente poder perdonar las 70 veces 7, ¿no?, a las que nos anima Jesús o nos anima el Evangelio, tenemos que comprender el perdón profundo. Y entonces nos damos cuenta de que no hay nada que perdonar, porque no me voy a enfadar con el instrumento que Dios use y tampoco me voy a enfadar con Dios, porque eso sería como si mis hijos se enfadan conmigo porque cuando tenían 5 años pues les castigué 5 minutos a algo. Sí, yo recuerdo que de día de mayores me decían, me podías haber castigado un poco más y no hubiera pasado nada, ¿verdad? Claro, cuando tenían 5 años y les castigaba no lo veían así, ¿no? Pero cuando vamos creciendo en nivel de conciencia vamos comprendiendo que todas esas cosas las necesitamos para crecer, ¿no? Por lo tanto, el asumir, ¿no?, como yo llamo la autorresponsabilidad, es una de las 7 herramientas del amor que tenemos que utilizar, ¿no? Hemos hablado del aceptar como una herramienta del amor, el actuar, ¿verdad?, porque el universo no responde a la inacción, esa es la segunda, el adaptarse, ¿verdad?, que es la tercera, adaptarse sin reservas al lugar donde tengo que cumplir mi función y renuncio a huir del lugar o pensar que la felicidad está en otras partes. La felicidad está dentro de mí, ¿no? Por lo tanto, aceptar, actuar, adaptarse, agradecer y asumir son 5 de las herramientas de amor, junto con respetar y valorar. Yo las llamo las 5 As, la R y la V, ¿no? Las 5 As: aceptar, actuar, adaptarse, agradecer y asumir. Y luego viene la R de respetar y la V de valorar. Porque claro, cuando no valoramos lo que tenemos, estamos en proceso de perderlo por ley, como explicamos también en la sesión de las leyes universales, ¿no? Entonces, en ese asumir tenemos que ser conscientes de que el alma tiene, en mi opinión, 2 niveles de libertad, como dijimos en sesiones anteriores. Cuando estamos arriba en casa, antes de encarnar, la libertad de aceptar el destino, ¿no? Nos pueden proponer un destino más fácil o más difícil y el alma acepta libremente el destino porque el amor no es por imposición, sino por inspiración. Luego, cuando ya encarnamos, que se nos ha olvidado que hemos aceptado ese destino y tenemos que volver a usar nuestra libertad, ¿verdad?, aquí abajo, para adecuarnos a él, ¿no? Entonces, en ese asumir tenemos que aprender a asumir, para empezar, nuestro cuerpo, ¿ok? El cuerpo que tenemos cada uno de nosotros es el perfecto para el destino que teníamos en este curso. Unos somos hombres, otros somos mujeres, unos somos más altos o más bajos, o más calvos o con más pelo, o con más salud o genética o con menos. Pero sea el que sea el cuerpo que tengamos, ese es el que hemos elegido para este curso, ¿vale? Y por lo tanto, a serlos autorresponsables y no víctimas, ¿no? A muchas personas no les gusta su cuerpo, o les gustaría tener otro, o más bonito, o mejor, o con mejor salud. A mí me gustaría poder ver por los 2 ojos, pero solo puedo ver por este desde que nací. Entonces, quiero decir, tenemos que aceptar y asumir que el cuerpo
que tenemos es el mejor para nosotros, ¿vale? Igual que la elección de los padres, lo primero que el alma elige al venir es quiénes son sus padres, ¿no? No porque los padres sean perfectos, sino porque son los perfectos para el destino que ese alma tiene que vivir, ¿verdad? Entonces muchas veces elegimos padres imperfectos porque son los adecuados para crearnos los problemas y las dificultades que el alma tiene que superar en su proceso de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, el lugar donde nacemos o el país al que pertenecemos, pues también hay que asumirlo, ¿verdad? Porque es, una vez más, el perfecto para nosotros, para el destino que en ese momento tendríamos. Tenemos que asumir los destinos ajenos y sobre todo, tenemos que asumir nuestro pasado y nuestras decisiones, ¿verdad? Muchas veces para las personas una gran falta de paz ocurre cuando no asumimos nuestro pasado, ¿verdad? Como nosotros todos hemos cometido errores, porque si no, no seríamos humanos y no habríamos venido para crecer, pues muchas veces nos sentimos culpables de nuestros errores pasados, ¿no? Entonces, fijaros que el pasado tenemos que limpiarlo. O sea, porque es que si no, nuestra mente se pasa la mitad del tiempo en el pasado con, no sé, con disgusto, ¿no? Por lo que hemos hecho, no hecho, nos han dejado de hacer, y en el futuro con angustia por la incertidumbre que tampoco le gusta al ego. Pero cuando hablemos de la gestión del pensamiento, hablaremos de la necesidad de aprender a tener la mente en el presente, que es el único sitio donde podemos actuar. Mirar para el pasado solo tiene un sentido, que es aprender de los errores. ¿Verdad? Cometer un error no tiene ningún problema con la ley universal. Lo que tiene problema es no aprender de él, porque entonces lo repetiremos, ¿verdad? Por lo tanto, de verdad es muy importante que asumamos nuestro pasado. Todo lo que nos ha ocurrido en el pasado, por muy desagradable que haya sido, por muchos errores que hayamos cometido, es perfecto y necesario para estar hoy donde estemos, ¿verdad? Para nuestro crecimiento espiritual. El universo permite el error, cuenta con el error, ¿verdad? Para el crecimiento de las almas. Cuando yo era niño y aprendía matemáticas en el colegio, pues al principio me equivocaba con las ecuaciones, ¿no? Y solo fue cuando fui practicando que ya empecé a equivocarme menos, etcétera, ¿no? No se puede aprender nada sin cometer errores. Es el precio que pagamos por el aprendizaje. Y por lo tanto, tenemos que, igual que tenemos que no culpar a otros, tenemos que aprender a no culparnos a nosotros mismos, ¿verdad? Igual que tenemos que perdonar a otros, también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Yo también soy el prójimo, ¿eh? Entonces, cuando Dios dice, ama al prójimo como a ti mismo, tú no eres prójimo. Todos somos prójimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que aprender a limpiar, ¿no? Nuestra mente, nuestra sensación continua de culpabilidad. Pues claro que hemos cometido errores. A eso hemos venido, a aprender a través de cometer errores, a aprender la ley, ¿no? Y entonces nuestra disposición tiene que ser cometer los menos errores posibles, porque cometer un error tiene consecuencias, como hemos visto. Y simplemente evitar las consecuencias del error tendría que ser mucho más motivación para no cometerlos que la amenaza de un castigo futuro, pasado, presente o tal. Eso nunca nos ha servido de motivación suficiente, ¿no? Ahora, cuando somos conscientes de que cuando cometimos un error vamos a vivir las consecuencias, eso sí que nos, creo yo, ¿no? Nos motiva más a intentar no cometerlo, ¿no? Pero en todo caso es muy importante limpiar el pasado, si no, no hay paz, ¿ok? Entonces, ¿nos hemos equivocado? Nos hemos equivocado. ¿Podíamos haber hecho la cosa mejor? Podíamos. Yo cuando miro para atrás en mi vida digo, Dios mío, si yo hubiera podido tomar las decisiones entonces con lo que sé hoy, pues claro, todo hubiera sido muy distinto, ¿no? Pero es que entonces yo no sabía lo que sé hoy. Y hice lo mejor que pude con lo que tenía. ¿Me explico? Y gracias a Dios, el crecimiento espiritual nos irá llevando, ¿verdad?, a poder tomar cada vez mejores decisiones, a cometer menos errores, pero para eso tenemos que crecer en nivel de conciencia. No hay otra solución, ¿verdad? Porque eso lo tenemos que comprender. Y tenemos que también aprender a aceptar nuestro propio destino, que es lo más valioso que tenemos en la vida, porque es lo que más nos va a ayudar a crecer espiritualmente, que insisto,
es a lo que hemos venido, ¿no? Y ya me gustaría que todos nosotros empezáramos un poco a evaluar el éxito de nuestra vida, no tanto por los logros materiales o otras cuestiones, sino por cuánto hemos aumentado nuestro nivel de consciencia, o sea, cuánto bien hemos vivido nuestro destino, ¿no? Os aseguro que el día que muramos, eso es lo único que el alma le va a preocupar. Todo lo demás, es decir, nuestro negocio se va a quedar aquí, el dinero se va a quedar en la cuenta, la ropa, los relojes, todo, no nos llevamos nada. Lo único que nos llevamos es lo que hemos aprendido, ¿eh? Y por lo tanto es ahí donde tenemos que centrar nuestra atención para aprovechar bien el curso, ¿no? Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta de que nuestro trabajo no es tanto cambiar el mundo, sino alcanzar el reino interior. Eso del cambio del mundo ya se dará después por añadidura, como dijo Jesús, ¿no? Y bueno, una vez más creo que he consumido, aunque sí podría decir alguna cosa más y tal, pero he consumido los 50 minutos que tenemos previstos y hay que dejar un tiempecillo a las preguntas, con lo cual, pues si os parece bien, termino de dar el rollo aquí y empezamos a contestar las preguntas que haya. Pero este tema de la autorresponsabilidad y el victimismo es muy importante. Si queremos tener paz interior, nunca lo conseguiremos desde la actitud de la víctima. Pero sí desde que nos hagamos autorresponsables de lo que nos ocurre, de nuestro crecimiento y de nuestro destino. Te paso la palabra, Juan, para que si hay alguna pregunta, pues las atendamos. Gracias, Gonzalo. Gracias. Gracias. Este tema nos toca a todos de cerca, ¿verdad? Sí, por Dios, sí. Sí, sí. Hay muchas preguntas, ¿eh? Hay muchas preguntas. Sí, sí. Nunca veo el chat a la vez que hablo porque me desconcentro y no sigo el hilo, ¿no? He visto, si me permitís, una pregunta que es buena, ¿no? Porque hay una pregunta que decía, que la acabo de ver ahora mismo, dice, si estoy delimitando, ¿significa que no estoy perdonando? No significa eso. Vamos a ver, esto es una pregunta muy importante que quiero aclarar, ¿vale? Vamos a ver, la mejor herramienta espiritual que tenemos es la delimitación, ¿vale? ¿Qué significa la delimitación? La delimitación significa que el amor es amor, pero el amor no es idiota. De hecho, ¿no? Hay una frase en el Evangelio que nos lo recuerda, porque creo que estoy citando de memoria, pero Jesús nos decía que no seamos como felpudos, ¿no? Que todo el mundo pisa, ¿no? O sea, el amor no te lleva a ser idiota, ¿no? El amor lo que te lleva a ser amoroso, ¿ok? Por ejemplo, yo aquí en Miami vivo en una casa que está cerca del mar y de los canales y entonces suele haber cocodrilos por ahí, ¿no? Pero yo amo los cocodrilos, son creaciones de Dios, yo no les mato, no les molesto, no les cazo, les doy su derecho a vivir, ¿no? Bien, también amo a mi nieta, que la tengo aquí en Miami también, ¿no? Y lo que pasa es que no les pongo juntos en una habitación, porque el cocodrilo la morderá. ¿Me explico? Claro. Entonces, eso no quiere decir que yo no ame al cocodrilo, lo que sí quiere decir es que el amor no es idiota, ¿verdad? Por eso también nos dice el Evangelio, ser prudentes, ser astutos, ¿verdad? Porque, claro, el cocodrilo es el cocodrilo, mi nieta es mi nieta y no pueden vivir juntos, porque no se puede convivir en estados de conciencia tan heterogéneos, ¿no? Entonces, delimitar significa que yo al cocodrilo le dejo estar en su sitio y a mi nieta en el mío y no les mezclo, pero no quiere decir que yo deje de amar al cocodrilo. ¿Me explico? Simplemente quiere decir que no quiero que muerdan a mi nieta. Entonces, por eso es importante entender que la delimitación no tiene nada que ver con una falta de amor, sino que es al revés. Delimitar es ejercitar el amor con sabiduría. Hay situaciones que a nosotros ya no nos corresponden, ¿no? Yo no debo estar metido en una pelea a tiros entre unos narcos, o sea, eso ya a mí no me corresponde y a vosotros tampoco. Por lo tanto, yo no invito a Pablo Escobar a comer a mi casa, ¿verdad? Porque no quiero que aparezcan unos tíos por ahí en un barco y le ametrallen el comedor, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo no esté dispuesto a ser de servicio a Pablo Escobar o que no le desee lo mejor. Lo que quiere decir es que yo no puedo vivir con él porque no quiero estar sometido a esos niveles de violencia, ¿no? Entonces, delimitar, por ejemplo, cuando una pareja se separa, porque las cosas no van, pues lo que están haciendo es delimitar.
pero que delimiten con amor. ¿Explico? Que se deseen lo mejor uno al otro, que respeten lo que han vivido juntos, que comprendan que ha sido el destino de ambos, que estén dispuestos a servirse en el futuro, pero que no estén todo el día a la greña, ¿no? Si no han conseguido evitar esa situación. Entonces, delimitar siempre es la solución amorosa a la imposibilidad de convivencia. No sé si me explico, ¿no? Entonces no es no perdonar. O sea, yo, por ejemplo, yo puedo perdonar a una pareja que me ha sido infiel 80 veces, pero el amor no me obliga a vivir con una persona que no es capaz de asumir sus compromisos. No sé si me explico, ¿no? Entonces, no, el delimitar en ese caso no sería una falta de amor, sino que al revés, sería precisamente ejercitar el amor para no tener más problemas, desearle lo mejor a la persona, que viva su libertad, que viva su destino, pero no puede convivir conmigo si no puede cumplir sus compromisos. No sé si me explico, ¿no? Por lo tanto, no pensar que delimitar no es perdonar. Es más, si delimitas sin haber perdonado, no estás delimitando bien. Eso ya no es delimitar, es excluir, ¿verdad? Para poder delimitar con amor tienes que haber podido perdonar. Lo que pasa es que el perdonar no te lleva a ser idiota, ¿no? ¿Sabes lo que quiero decir, no? Entonces, claro, el perdonar es perdonar, pero perdonar no es repetir. ¿Ok? Perdona, Juan, que me he adelantado a la primera pregunta. Ahora ya la elijo. Había dos similares, Muy bien, muy bien. y además se hicieron casi al mismo tiempo. Okay. Gonzalo también preguntó, perdón, Carmen Ávila, preguntó, ¿podemos perdonar sincera y profundamente, pero a la vez sentir que debemos poner distancia a las personas a las que perdonamos? Claro, es lo que lo acabo de explicar de alguna manera. Claro que tú puedes, o sea, perdonar tienes que perdonar siempre, porque lo que ocurre lo generas tú. O sea, ¿por qué voy a culpar yo a otro cuando la situación está generada por mi necesidad de crecimiento? ¿Ok? Por lo tanto, si mañana un tío, un atracador, entra en mi casa y yo qué sé, y roba no sé qué y me pega un garrotazo, yo le perdonaré. Pero también pondré rejas para que él no pueda entrar una segunda vez. No sé si me explico, ¿no? O sea, que de alguna manera el perdonar no excluye la delimitación. Las dos cosas deben de hacerse, ¿no? Tú perdonas, tú estás en paz, comprendes que lo que te ha ocurrido necesitabas que te ocurriera, a lo mejor tenías que aprender que tienes muchas cosas en casa que no necesitas para tu felicidad y aprender a que tu felicidad no se vea afectada porque se las lleven, ¿no? Pero el perdón siempre y la delimitación también siempre cuando haya que hacerla, pero habiendo perdonado previamente. Ese es el quid, ¿no? O sea, si yo delimito desde el enfado, desde la ofensa, desde el cabreo, desde la indiferencia, a ti que te den, ¿no? ¿Sabes? Eso no es amoroso. La delimitación es amorosa, es, oye, yo perdono cualquier cosa que tú hayas hecho, pero de la misma manera que yo, si tengo que dar esta conferencia, no voy a tener aquí sentado encima mío mi nieto de 3 años porque no me va a dejar hablar y va a estar, ¿sabes?, de alguna manera dándonos la lata a todos. Pues eso no quiere decir que yo no amo a mi nieto, pero en el momento de la conferencia sí tengo que delimitar con mi nieto. Mi nieto tiene que estar o echando la siesta o en el cuarto estar o haciendo otra cosa, porque si lo meto en la conferencia nos destroza la conferencia a todos. Eso ¿ves? No es falta de amor por mi parte, es respeto a las demás personas que están haciendo un trabajo, ¿no? de estudio, de aprendizaje, de lo que sea, ¿no? Entonces, no hay que confundir la delimitación con la falta de perdón. No sé si esto ha quedado claro. ¿Tú crees que sí, Juan? Clarísimo, 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 Gonzalo. Sí, 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 sí. No creo que tengamos dudas ya, sí, de este tema. Sonia pregunta, hace una reflexión y también pregunta, ¿no? Sí. Dice, hay situaciones en la vida en las que las circunstancias que se presentan a las personas están muy por encima de su capacidad de aceptación y se rompen. Y pregunta, ¿no hay veces que los eventos que suceden parecen exagerados, incluso desde una perspectiva didáctica? Vamos a ver. Y voy a hacer otra pregunta. Espera un momento, Gonzalo, hay otra pregunta que también tiene que ver con esta. ¿Cómo no? Te la pregunto.
Ario pregunta también, dice, ¿no tiene Dios otra manera de pedagogía que no sea haciéndolo pasar mal? Vamos a ver, voy a contestar ambas si puedo, ¿verdad? La segunda es muy graciosa, sí. Vamos a ver, primero, dicen los maestros espirituales, y creo que también hay alguna enseñanza a este respecto en el Evangelio, de que por lo general, claro, Dios es muy sabio y Dios no quiere que, o sea, no es su intención o su propósito que fracasemos, ¿no? O sea, yo creo que generalmente es verdad que unos destinos son más dramáticos que otros, ¿no? Eso es así, ¿no? Pero a veces son las almas más valientes los que se atreven con esos destinos más difíciles, ¿no? Eso no lo sabremos nunca, ¿no? Sea lo que sea, sí suelen decir los maestros espirituales que nunca seremos sometidos a una situación que no tengamos la posibilidad de aceptar, ¿no? Puede ser más fácil o más difícil, pero difícilmente nos ocurren cosas que no tengamos la posibilidad de aceptar, ¿no? Porque eso sería como a un niño en el colegio, pues ponerle una materia que es imposible para él. Por ejemplo, no sé, Manuel de esto seguro sabe mucho más que yo, ¿no? Pero hombre, yo no intento enseñarle álgebra a un niño de 3 años, ¿no? O sea, sé que es imposible y por lo tanto me frustraré yo, se frustrará el niño, nos frustraremos todos, ¿no? Con lo cual yo creo que Dios sabe perfectamente qué cosa puede cada alma, ¿no? Pues aprender o no aprender o dejar de aprender, y aunque sí hay unos destinos más difíciles que otros, evidentemente, creo que en general no nos expone la divinidad o el universo, ¿no?, a situaciones que sean imposibles de manejar para nosotros, ¿no? Pueden ser muy difíciles y tal, pero imposibles no lo creo, ¿no? Y luego la pregunta del millón es ¿y por qué Dios ha hecho las cosas así, ¿no? Oye, créeme que esa pregunta me la hago yo cada día, ¿no? A mí me gusta de vez en cuando ver algún programa de estos de National Geographic, de animales y tal y cual, no sé, me agrada, ¿no? Y cuando veo esos programas digo, pero estos pobres bichos es que viven en un estrés increíble, o sea, porque claro, es a ver si comen o a ver si son comidos, ¿no? Y claro, nosotros, gracias a Dios, ya no vivimos en el estrés de que nadie venga a comernos, ¿no? Como mucho pueden venir a matarnos o a insultarnos, pero no a comernos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo también me pregunto eso, ¿no? ¿Y no podría haber hecho Dios que los animales, por ejemplo, crecieran en consciencia alimentándose del sol? Y entonces nos evitamos todo el proceso de la predación. Pues mira, yo no puedo meterme en la mente de Dios, ¿no? Yo solo puedo aspirar a saber un poquito más cada vez cómo ha hecho Dios las cosas, pero si nos preguntamos el por qué las ha hecho de esa manera, creo que es una pregunta, al menos a nivel intelectual, inútil, ¿no? Nunca vamos a poder comprenderlo en su totalidad. Quizá seamos capaces de verlo más claro con los ojos de la contemplación, pero desde luego no con los ojos de la mente, ¿no? En ese sentido, yo lo que sí tengo claro es que la eficiencia va ligada a la sabiduría, siempre lo he dicho, ¿no? Siempre lo hemos dicho. Yo si hago una tarta de limón, como no sé cocinar, me va a sobrar azúcar, me va a faltar crema, yo qué sé. O sea, ahora un chef profesional va a tener los ingredientes perfectos, no le va a sobrar ni le va a faltar nada y va a hacer una gran tarta de limón, ¿no? O un cirujano va a hacer una mejor incisión en la rodilla que yo, si va a operar una rodilla, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, la eficiencia siempre va ligada a la sabiduría. Y si Dios ha hecho las cosas así, yo tengo la convicción profunda de que sus motivos tendrá, ¿vale? De que por lo que sea, esto tiene que ser la forma más eficiente de crecimiento de las almas, ¿no? Pero la verdad es que yo comprenderlo no lo comprendo del todo para poder explicarlo, ¿no? Porque a mí ya me gustaría. Ten en cuenta que el propósito de Dios tampoco es que nosotros crezcamos con sufrimiento, ¿no? Sino yo creo que el propósito divino es que crezcamos disfrutando. Yo creo que sufrimos por nuestra ignorancia, ¿no? Entonces, claro, Dios ha creado sus hijos inocentes, como los bebés aquí en la tierra nacen inocentes de personalidad, ¿no? Y luego vamos pasando por una serie de ignorancia más o menos grande hasta que llegamos a la sabiduría, ¿no? Entonces, claro, solo hay felicidad
en la inocencia y en la sabiduría, nunca en la ignorancia, ¿verdad? Eso les ha llevado a algunos filósofos románticos, por ejemplo, a confundir la inocencia con la sabiduría. Pero como dijimos ya en otra charla, y lo recordamos por si quedan preguntas, la inocencia se distingue de la sabiduría, que la inocencia es contaminable a través de los distintos niveles de ignorancia, y la sabiduría ya no es contaminable, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, esta es una felicidad sólida y esta es una felicidad que va a ser contaminada, ¿verdad? A lo largo del tiempo para el crecimiento espiritual. Por lo tanto, no sé cómo contestar esa pregunta. Yo no sé por qué Dios ha hecho las cosas así, no de otra manera, pero sí creo que si las ha hecho así es porque esa es la forma más eficiente y amorosa de hacerlas. Eso no me queda la menor duda, porque Dios es amor. Y si no comprendemos algo, el problema no está en Dios, está en nuestra mente, ¿vale? Aquí hay una pregunta de Tony que dice que algunos pensadores y tradiciones han manifestado que la realidad la experimentamos, o sea, que como en realidad experimentamos la realidad es como un sueño, ¿no? Y Tony pregunta qué opinas sobre esto, que si Bueno, la pues conciencia mística es una forma de salir de este sueño de la realidad física. en parte sí. Vamos a ver, la realidad física siempre ha dicho la filosofía perenne de la humanidad que es ilusoria, ¿no? Fijaros que eso nos dice también la ciencia moderna y va un paso incluso más lejos. Sabéis que ahora mismo una de las investigaciones más importantes que están haciendo en el campo de la física es precisamente sobre si la realidad es holográfica, ¿verdad? Como mencionamos en la primera, ¿ok? En la primera sesión. De hecho, vais a encontrar en YouTube muchos científicos y pensadores que están yendo todavía un paso más allá. O sea, están diciendo que estamos viviendo en una simulación, ¿okay? Entonces, bueno, yo creo que el universo va a resultar ser holográfico, estoy convencido de ello. Puedo equivocarme, ¿verdad? Porque eso no está probado como que el agua es H2O todavía, pero sí es mi opinión personal que el universo va a ser holográfico, porque tiene toda la lógica del mundo y además resuelve todos los problemas científicos que no han podido ser resueltos hasta ahora, ¿no? Con lo cual, además lo están demostrando ya empíricamente, yo creo que va a ser demostrado, con lo cual no, es mi opinión personal para lo que sirva, ¿no? Coincide con la filosofía perenne de la humanidad y con lo que han dicho muchos místicos a lo largo de la historia, ¿no? Por lo tanto, la conciencia mística, claro que te saca de esa ilusión, porque la conciencia mística es una experiencia de unión, ¿verdad?, con lo real, no de identificación con lo ilusorio. Eso lo hace el ego. ¿Okay? Precisamente, trascender el ego es lo que nos da la capacidad de salirnos de lo que no es real, con mayúsculas, para meternos en lo que es real, ¿no? Que es el mundo espiritual y Dios, ¿no? Y mira, hace poco Benedicto XVI afirmó una cosa que me pareció muy sabia, ¿no? Y fíjate que no creo yo que Benedicto XVI sea la persona que más comprenda la conciencia mística, pero dijo una cosa muy sabia. Dijo: Dios es la realidad. ¿Ok? Entonces, lo dijo San Pablo también, no sé si os acordáis, en él vivimos, nos movemos y actuamos, ¿no? Entonces, la conciencia mística sí te saca del mundo ilusorio porque te une y te hace ver y comprender el mundo real, ¿no? Que es el espiritual, que son las dimensiones más altas del universo, ¿no? Esa es mi opinión. Gracias, Gonzalo. Vamos por otra pregunta. Miguel Ángel dice: parte de lo que indicas se puede asociar a una gestión emocional consciente, utilizando la emoción adecuada en cada situación, aunque sea desagradable. Bueno, vamos a ver. El problema de las emociones, como vimos, ¿no?, en la segunda sesión de la multidimensionalidad del ser humano, es que las emociones
se originan en el cuerpo instintivo, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, en ese sentido son automáticas, ¿verdad? Como tenemos muchos procesos corporales que son automáticos, ¿no? Si nos persigue un león, es automático que salgamos corriendo porque se dispara el cerebro reptiliano y no nos vamos a poner a reflexionar filosofía en ese momento, ¿no? Entonces, lo que hay que conseguir con las emociones y con los sentimientos es aquietarlos, ¿verdad? Porque la conciencia mística no es emocional ni sentimental, eso es el ego, ¿ok? Y eso sí lo tengo claro. Entonces, si neutralizo el ego no puede quedar neutralizado hasta que las emociones y los sentimientos son aquietados, ¿verdad? Es más, hasta aquietamos el pensamiento, ¿verdad? Cuando intentamos meditar o contemplar, si no, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, el que aquietemos las emociones no significa que ya no las tengamos, porque cuando tenemos cuerpo físico vamos a seguir teniendo instinto, y si tenemos instinto, eso va a producir emociones, ¿verdad? Aquí lo importante con las emociones de comprender es que las emociones, al estar aquietadas, dejan de ser automáticas, ¿verdad? Y entonces podemos elegir voluntariamente la emoción que queramos tener ante cualquier situación. Por ejemplo, por muy místico que yo sea, si yo tengo hijos y nietos y estoy viendo un partido de fútbol con ellos para compartir con ellos una actividad y ellos son todos aficionados a un equipo, pues ese equipo mete un gol y yo me alegro con ellos y entonces, hombre, ¿qué tal? Y les abrazo y pego un salto con ellos y saco una emoción positiva, ¿ves? O cualquier otra situación parecida. Pero lo que un místico no hace es dejar que ocurran en él emociones o sentimientos negativos, ¿verdad? Que son los que nos cuestan la paz, ¿no? Porque alegrarse con un gol de tu equipo favorito, pues no te cuesta la paz, o alegrarte porque a tu hijo le han admitido en una universidad buenísima y tal, eso no te quita la paz, ¿verdad? Pero si te entristeces porque a tu hijo no le han admitido en esa universidad, eso te quita la paz. Por lo tanto, tenemos que intentar que las emociones sean voluntarias, ese es el asunto, no automáticas, porque cuando son automáticas son duales, a veces son positivas y a veces son negativas. Pero cuando son voluntarias, a nadie se le ocurre elegir conscientemente una emoción negativa voluntariamente, porque eso no lo haría nadie en su sano juicio, ¿no? Entonces, el tema es que el proceso es, primero se aquietan para que pueda ser voluntaria la elección de la emoción o del sentimiento que queramos tener en cada momento, ¿verdad? Claro, ¿cómo aquietamos el sentimiento? Pues no igual que la emoción, como hemos dicho más veces, el sentimiento se aquieta pensando diferente sobre la situación o la persona que lo cause, ¿ves? Por ejemplo, yo puedo sentirme fatal con la guerra de Ucrania, ¿ok? Porque lo que están haciendo es una barbaridad, no pega ya en el año 2021, está causando un montón de ineficiencias en toda la humanidad y en vez de estar dedicándonos a crecer y a ver qué pasa con la inteligencia artificial y con esto y con lo otro, estamos viendo a ver cómo le ponemos sanciones a los burros que han invadido. O sea, es un retraso evolutivo, es un desastre, ¿vale? Entonces, si yo lo veo así, yo me voy a sentir muy mal con la guerra de Ucrania. Y si me siento mal con la guerra de Ucrania, voy a perder la paz. Ahora, si yo lo veo de otra manera, si mira, yo no apruebo la guerra de Ucrania, yo no la empezaría, ¿verdad? Yo no creo que esto sea bueno para nada, pero si está ocurriendo, tiene que ser la voluntad de Dios, o bien directa o bien permisiva, que al final es la misma voluntad, ¿vale? Y por lo tanto, tiene un valor evolutivo en el alma de muchas personas o no estaría ocurriendo. Claro, si lo veo así, me voy a sentir mejor que si lo veo de la primera forma. Ahora, el aceptar, insisto, la guerra de Ucrania no quiere decir que yo la apruebe o que yo no haga todo lo posible por solucionarla si fuera posible. No sé si explico, ¿no? Pero también tengo que comprender que hay cosas que no vamos a poder hacer por ley. Me gustaría poneros un ejemplo de esto, ¿no? Vosotros sabéis que cuando los ingleses dominaban la India, Gandhi fue el primer líder que consiguió sacar a una potencia invasora sin pegar un tiro.
se vende con superioridad moral, sin violencia, ¿no? Nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad, nada más que en esa ocasión. Pero la ley del universo tenía previsto que los ingleses salieran ya de la India, que ya había llegado el momento. No sé si me explico, ¿no? Y por lo tanto él pudo hacerlo. Él fue el catalizador, pero estaba en la ley que los ingleses ya tuvieran que salir. Pero nada más salir los ingleses de la India empezó un segundo problema. Y es que los musulmanes querían separarse de los hindúes y crear Pakistán, para que no tener que convivir la religión hinduista con la religión musulmana. A eso se opuso Gandhi. No solo se opuso, hizo varias huelgas de hambre y tenía toda la razón espiritual para hacerlo, porque Gandhi decía, oye, pero si los ingleses ya se han ido, que es lo que teníamos que hacer, y ahora estamos, pues podemos vivir todos como hermanos, ¿qué más da que tú seas musulmán y yo hinduista, si al final todos somos hijos de Dios, todos estamos creciendo juntos, pues ya está, ¿no? Pero la ley del universo necesitaba que se produjera esa división entre India y Pakistán, porque en esa división muchas almas vivieron muchas experiencias muy difíciles, ¿no? Pues tener que abandonar tu casa para irte a un sitio nuevo. En fin, hubo problemas entre las familias porque estaban hasta mezclados, ¿no? Unos eran hinduistas, otros... Y cuando Gandhi se empeñó, ya a la cuarta y a la quinta de intentar parar eso, le pegaron un tiro. El universo se lo quitó de en medio. ¿Ves? Entonces, a veces yo puedo querer parar la guerra de Ucrania, pero si la ley del universo necesita que exista la guerra en Ucrania, haga yo lo que haga, no la voy a parar. Y a lo mejor lo que sí hace el universo es quitarme a mí de en medio para que no interfiera en los destinos de los demás, ¿no? Con mi mejor intención. Por eso digo que tenemos que aprender a observar la ley, ¿no? Y que tenemos que intentar las cosas 2 o 3 veces para que no haya falta de constancia. Pero cuando ya lo intentamos 7 o 8 veces, podemos estar quedando en terquedad. Y el universo no va a permitir interferencia con la ley, ¿no? Con lo cual, eso tenemos que comprender también, ¿no? A la hora de cómo nos sentimos con esto y con lo otro. Siempre nos sentiremos mejor ante todo si comprendemos el valor evolutivo y pedagógico que tiene. Que si no lo comprendemos. Muchas gracias, Gonzalo. Y también muchos agradecimientos y bueno, en el chat y bueno, pues nos despedimos aquí ya por hoy. Os convocamos a todos para el próximo jueves, en que escucharemos a Gonzalo en la sesión número 8 y nos hablará sobre la gestión del pensamiento para alcanzar la paz. Así es. Así que gracias, Gonzalo. Esa será importante también, creo. Importante, prohibido perdérsela la próxima reunión. Muy bien. Pues al revés, muchísimas gracias a todos como siempre, de verdad que para mí es un placer estar con vosotros y espero que esto esté ayudando algo y hablaremos de la gestión del pensamiento en la próxima charla porque, como vosotros sabéis, muchos sabios han dicho, la calidad de tu vida será la calidad de tus pensamientos, ¿no? Y entonces vamos a ver si en la próxima charla aprendemos a ver cómo podemos gestionarlos mejor para tener una vida de más calidad. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo a todos. Gracias.